Buenas noches para todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy y vamos a comenzar con el tema de la guía 6, que habla sobre el software de algunos periféricos y de las pruebas que se pueden hacer con algunos periféricos. Em, bueno, eh, inicialmente hay unos periféricos bastante sencillos. Por ejemplo, el teclado es un periférico bastante sencillo, em, aunque tiene bastantes componentes, pues funcionamiento no es que sea muy complejo. Em, Básicamente son movimientos que eso puede ser de tipo mecánico, son movimientos que en algún momento se van a fijar en la presión con algunos sensores y se reemplaza el sistema mecánico. Esa presión pues se va a ejercer sobre los teclados, y eso es lo que básicamente hay muchas cosas, muchas personas o mucho software que en algún momento prueba ese tipo de rendimiento. Eh, el dispositivo pues básicamente se conecta en un puerto PC2 o en un puerto USB. Ya saben que los PS2 pues son de una tecnología más viejita. Los USB pues son mucho más rápidos y por supuesto las conexiones inalámbricas. Esa sería pues también otra característica que hay que mirar de los teclados. Eh, el tipo de conexiones que realmente se esté utilizando para esos teclados. Si en algún momento pues se requiere que reaccione mucho más rápido a lo que se está digitando en el teclado, pues básicamente se necesita una conexión que sea muy rápida. Entonces las conexiones cableadas hasta el momento pues han sido las más rápidas, a diferencia de las inalámbricos. Si estamos hablando en términos de la conexión que tiene el dispositivo hacia el computador. Aunque pues eso depende de otros factores también del hardware de la máquina. Si habláramos solo del teclado, pues el tipo de conexión es bastante influyente. Para otras personas, el tipo de teclado, la ubicación de estas teclas que aparecen aquí en esta imagen de este software, o ya les muestro controlar. Por ejemplo, el teclado en pantalla que acabo de desplegar, que es el teclado en pantalla de Windows, o el teclado touch, que también aparece, el teclado táctil que también aparece en Windows. Em, no lo vi, se perdió. Bueno, ahorita lo miramos a ver qué fue lo que pasó con el teclado que no apareció. Em, lo otro es, también tiene que ver pues con la distribución de las teclas. Una de las cosas que se tiene en cuenta es la distribución que tiene el teclado, la cantidad de teclas que tenga en algún momento. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en el teclado en pantalla, pues la distribución de las teclas es de una forma, y en la imagen que está de fondo, pues tiene otra ubicación. Lo mismo, pues hay variaciones en los portátiles, hay variaciones en los teclados que son pues también muy variados, y toda esa distribución de las teclas pues también se hace para facilitar el uso y el manejo con los dedos. Sin embargo, pues la distribución y las pruebas que se hagan a esa distribución, si no funcionan, eso hacen que en algún momento eh, pues se inventen otros teclados o se agreguen una o más teclas, dependiendo de la región. Recuerden que, por ejemplo, los símbolos que son como la ñ o los símbolos de admiración o de interrogación y otros símbolos que son eh, pues propios de varios idiomas, no es que nosotros lo encontremos en todos los teclados. Hay unos pues que sí utilizan ciertas teclas,
y hay otros teclados que no utilizan pues ese tipo de simbología, dependiendo del idioma. Por ejemplo, en el teclado en pantalla, pues como está configurado a español y Latinoamérica, sí está presentando en ese momento la ñ. Mientras que, por ejemplo, la distribución que está en el de abajo, en la imagen de fondo, no tiene una distribución con la ñ, ¿no? No significa que la ñ no en algún momento no vaya a funcionar con un código, que eso es lo que se envía del teclado al computador. Existe, digamos, el código, sino que el código va a representar en algún momento otro símbolo, otra identificación por la ubicación de forma distinta. Entonces, esas ubicaciones, pues pueden variar dependiendo de las regiones. Puede variar, por ejemplo, en Latinoamérica, los portugueses pueden poner uno nuevo porque ellos no utilizan unos ciertos símbolos de puntuación o utilizan de pronto uno más que el de nosotros. Los ingleses ya saben que no tienen en algún momento ciertos símbolos o no utilizan ciertos símbolos eh, o letras como la ñ. Y por supuesto, pues hay otras variaciones de distribución que se utilizan en otros teclados para adaptarse a los idiomas. Y estamos hablando de idiomas en que reconocemos los caracteres, porque fuera de otros idiomas, pues hay cualquier cantidad de caracteres en otros tipos de idiomas que nosotros pues no llegaríamos a reconocer. Lo veríamos como un símbolo, pero no lo reconoceríamos exactamente qué quiere decir ese símbolo si no conocemos el idioma. Entonces, esas distribuciones de teclados pues se tienen que adaptar a cada uno de los idiomas, a los usuarios que se estén manejando, eh, a la- a las ciertas características que tiene cada idioma para representar esos caracteres. Entonces ahí es cuando el software que aparezca, como pasa en el software que está aquí en la imagen, uno que dice Switcher Header. Este software en algún momento pues me serviría para hacer las pruebas de un teclado, ¿sí? No hay ningún problema, solo que tocaría adaptarse al tipo de teclado que esté manejando en ese momento. O sea, tener en cuenta que este teclado que está en pantalla pues es un teclado que está hecho para otro idioma y pues que usted en algún momento va a utilizar pues otras teclas o hay una distribución que va a variar. No son muchas teclas las que varían, pero sí van a estar ubicadas en otra posición pues que no va a ser fácil. De pronto usted va a pensar pues que no, que la tecla no funciona, pero acuérdense que esto también requiere de configurar la distribución de las teclas y tener pues el idioma correcto para utilizar este tipo de software. Que eso es lo que en algún momento pueden hacer este tipo de software, hacer las pruebas y cerciorarse que muchas de esas teclas pues están funcionando o los caracteres de acuerdo al teclado si está bien configurado o si el software deja configurar, pues cada una de las teclas está ubicada en el orden que debería. Entonces, dependiendo del software, pues ya saben que se toca adaptarse en algún momento a ese tipo de pruebas para que lo tengan en cuenta. Em, de software hay pruebas que son pruebas en línea. Por ejemplo, esto que les voy a copiar aquí en el chat es un software que se maneja en línea. Entonces la prueba que se va a generar va a ser en línea y este ya está adaptado a la distribución en español. Entonces por aquí dice que es una distribución QWERTY, que es esta ubicación de estas primeras 6 letras. Y pues la distribución es en español. Si ustedes se dan cuenta aquí aparece la ñ, por ejemplo, y algunos símbolos o algunas teclas especiales como cuando aparecen los teclados diseñados para Windows, que aparece la tecla de Windows. Entonces, ese teclado pues también tiene unas teclas pues especiales. Aunque hay muchos más y hay distribuciones más grandes todavía, em, los bloques que se manejan pues casi siempre en un teclado de un escritorio, un equipo de escritorio, pues son estos.
La distribución de esta que está aquí al lado, o este bloque que está al lado como el bloque numérico que aparece acá, estos bloques por lo general son los que se terminan simplificando y se terminan reduciendo cuando los teclados reducen su tamaño. Entonces, por eso es que en algún momento cuando usted mira un portátil, pues si el portátil es grande, alcanza a tener un bloque más grande de teclas o una cantidad de teclas más grande, o están fusionadas dentro de otras. Y entonces ahí ya es donde empiezan a aparecer fusiones de teclas. No solo al presionar de pronto una sola tecla, pues va a salir un solo carácter, sino va a haber otras que tienen incluidas de pronto tres funciones adicionales para funcionamiento. Eso hace que en algún momento pues se faciliten ciertos trabajos, eh, por ejemplo, con los que son muy dedicados a la parte numérica y a las operaciones, pues la función o el módulo que tiene números del lado derecho hace más fácil tratar de presionar esas teclas y em, de utilizarlas, ¿no? De forma más fácil como si fuera, por ejemplo, una calculadora, una sumadora, ese tipo de elementos. Ricardo, y la tecla negra que maneja. Esta tecla por lo general es una tecla que hace la misma función del clic derecho. Entonces, si yo me paro, digámoslo así, en una superficie del software, cuando hago clic derecho, él me muestra un menú que se llama un menú contextual. Entonces, el menú contextual se despliega con esta tecla que es como una negrita con unas barritas. Casi siempre ese es el menú contextual. ¿Mm? Hay unos computadores que lo tienen, hay otros que no, pero ese es básicamente ese es como el que hace la misma función del clic derecho y saca el menú contextual de algo. ¿Listo? Este menú contextual, recuerde que uno si para el mouse en cualquier lado, pues al presionar el clic derecho sale un menú. Entonces ese se llama el menú contextual. Em, ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Hay software también que se puede descargar. Hay software que en algún momento se puede instalar. No es común y que todo el mundo esté actualizando el software. No es que uno necesite pues estas aplicaciones muy seguido porque se pueden hacer otras pruebas, pero pues hay software también que se puede instalar y puede permitir hacer ciertas pruebas. Por ejemplo, este software pues es viejito, pero tiene una distribución de teclado basándose en unos modelos que son como reconocidos. Entonces, esos modelos están aquí en los tipos de mouse, perdón, de teclado, y pues muestran con una foto una distribución de teclados pues específica. ¿Sí? Entonces aquí ya tocaría, si se acomoda pues a esos modelos, tener en cuenta esa distribución. Em, Vean, des en cuenta pues que hay varios tipos de modelos, no es que sean los únicos que hay, pero pues hay ciertos tipos de teclados que se pueden hacer pruebas y pues que son bastante pequeños. Por ejemplo, este es una versión muy reducida de un teclado. ¿Sí? Es la última versión que aparece ahí. Em, si se quiere hacer la prueba con mouse y teclado, pues aparece dentro del software un dibujito de un mouse. Y ahí ese dibujito del mouse pues me va a permitir también hacer la prueba. Entonces aquí básicamente cuando uno presiona alguna tecla que está probando, eh, pues aparece un cuadro verde y vamos a presionar por ejemplo la F y ahí pues él le está diciendo qué es lo que está pasando. Sí, si está con un color identificado es porque está pasando algo durante la prueba. Por lo general los colores son los que están aquí en la parte de arriba. Entonces, digamos que un teclado que se está presionando y que la prueba está realizándose y que está funcionando, pues va a dar unas tonalidades de color verde, ¿no? Entonces, si se deja presionado, pues ahí me está diciendo en rojo que es uno que se está presionando actualmente. Entonces,
Por eso es que se alcanza a ver rojo cuando se presiona la tecla. Pero si la suelto, pues él ya eh, supone que ya se hizo la prueba con esa tecla y efectivamente pues eso fue lo que marcó. La T es la que estaba marcando en este momento. Aquí hay una ventanita en la parte superior que va mostrando pues cuál tecla es la que usted está presionando, por si quiere mirar la tecla que está presionando y em, lo que está saliendo en pantalla, ¿sí? Entonces, esas son pruebas que en algún momento uno puede verificar si se están realizando y si está funcionando cada una de las teclas. Ya pruebas más especializadas, como por ejemplo, bueno, aquí les voy a mostrar una que se llama rollover. Son pruebas que tienen que hacerse un poquito pues, más específicas. Esta rollover es como, tiene que ver con la presión de las teclas. Entonces esta prueba de rollover pues tiene que ver con el momento en que usted presiona la tecla. Él empieza, si ustedes se dieron cuenta en el software, a hacer una repetición de las teclas. Aquí, mientras que estaba presionando la tecla, pues él empieza a hacer una repetición de la tecla, ¿sí? Y empieza a hacer un conteo de cuántas teclas pues puede repetir en un segundo. ¿M? Y tiene pues una serie de límites. En algún momento si se sobrepasara el límite pues tendría un problema con diferenciar de pronto la presión de la tecla que se está ejerciendo en ese momento y el cambio, por ejemplo, a otra tecla que se esté presionando. Ahí es cuando la forma de presionar esas teclas pues también influye. Y el cambio entre teclas, hay gente que de pronto, bueno, supongamos que puede digitar muy rápido, también sufre en algún momento de hacer el cambio de una tecla a otra tecla. Por ejemplo, en un momento está presionando la tecla E y en el otro momento está presionando la tecla S. Entonces ese cambio en algún momento eh, puede que genere como un efecto ghost, que es como la misma palabra que utilizan en los monitores, y pues va a quedar como ese residuo de esa letra eh, que se estaba presionando anteriormente. Entonces a veces a los teclados también les pasa eso en algún momento. La señal que se está enviando del teclado hacia el computador, pues puede que en algún momento mm, no se pueda diferenciar con la siguiente presión. Si de pronto se hace demasiado rápido o el teclado pues no alcanza a diferenciar esa cantidad de presiones que se está realizando y la rapidez con que se están realizando. Entonces esa pruebita pues, aunque los teclados ya es muy raro que les pase eso, pero sí suelen tener esa prueba o suelen tener ese como problemilla. Aquí están las dos, miren, esta parte de rollover y esta parte de ghosting. Son como las dos cosas que se puede estar probando. Si no es solo funcionamiento, pues se puede empezar probando esas dos. ¿Cómo, cómo se prueban? Por aquí abajito le dice en algún momento qué es la prueba y cómo se realiza. Entonces ahí van a encontrar también cómo se hacen las pruebas y en qué momentos que puede pasar eh, ese, esa parte de la prueba o que se puede probar. Casi nadie llega a hacer esto si no es que tenga un trabajo muy especializado, que tenga que ser muy rápido y que tenga que fiarse de esa presión de las teclas. Entonces, pues es muy raro hacer una prueba de ese tipo. Los que les gusta hacer esas pruebas, pues tienen que ser gente que en algún momento esté, por ejemplo, dependiendo de la rapidez del teclado. Casi nunca son los mecanógrafos, sino son más los que juegan. Y esos son los que se centran más en estas pruebas. En qué tan rápido llega a ser su teclado en enviar una señal del teclado al computador, en qué tan rápido es la reacción a la hora de presionar una tecla con otra tecla, ¿sí? Y el cambio que se realiza entre esos dos. Entonces, esas pruebas pues se vuelven un poquito más específicas y ya tienen que ver pues con el rendimiento del equipo, para que lo tengan en cuenta. Para,
Mm, para los que juegan, ¿no les es más fácil elementos para ese fin? No entendí. Que si hay otros elementos adicionales de teclado para ese fin. O sea, profe, pues es que como usted acaba de mencionar que los que juegan hacen de pronto las pruebas, pues porque el teclado les da esas funciones. Pero por decir algo, si usan esos controles de juego, ¿no? O sea, joystick, bueno, no sé cómo le llaman a esa vaina, ¿no? Es como más sencillo para el juego, en vez de ponerse Mm, a deteriorar el teclado para eso. Bueno, no sé si eso tenga que ver o con lo que está hablando o no. pues eso depende de lo que jueguen. Hay juegos de cualquier cantidad de tipos, entonces eh, hay muchos jugadores que juegan es en computador. Y el computador, pues lo normal es que tenga un teclado y un mouse. Entonces ahí es donde esos elementos son los que van a utilizar para jugar. Mientras que hay otros elementos como por ejemplo consolas que utilizan otros tipos de controles, como usted dice, o joystick o como lo quiera tomar. Y esos por supuesto pues son otras modalidades distintas. Entonces digamos que en cuanto a los teclados que también se utilizan para ese tipo de cosas, eh, pues hay gente que se acostumbra a utilizar las teclas. Por ejemplo, bueno, en combinación con el mouse, porque también el mouse es algo que también se vuelven dependientes del funcionamiento. Muchas de las teclas que casi siempre se utilizan en los juegos son las que están aquí eh, al lado de la W, la S, la X, la A, la D. Esas teclas, por su ubicación, pues son fáciles de manipular. ¿Sí? Entonces esas teclitas que están ahí, bueno, inclusive la Q, la E, la Z y la C, este bloque es el que casi siempre se utiliza para utilizar juegos. Por la ubicación, porque usted puede colocar, por ejemplo, en una mano tener el mouse, con la otra mano estar presionando las teclas. Entonces esa combinación pues se puede utilizar también, porque pues, es una finalidad, ¿no? No es que todo el mundo utilice joystick. Los que utilizan PC, pues utilizan los teclados y los mouse. Por eso es que a veces requieren pruebas y requieren pues de teclados muy especializados. Em, por ejemplo, la forma mecánica de los teclados también a veces influye y la forma en que se presiona, qué tan suave sea, qué tan rápido sea el sensor que se está manejando, si no es, por ejemplo, un teclado mecánico, y en algún momento hasta eso eh, puede influir en la comodidad de una persona que está manejando un teclado. Y si lo emplea todo el tiempo, pues va a tratar de verificar pues que el teclado que consiga siempre le dé algo de comodidad, ¿sí? Eh, al presionar las teclas. Los mecánicos, por ejemplo, son a veces muy cómodos, pero esos mecánicos a veces pues hay muchos que no tienen algo que los silencien o que los reduzca el ruido. Entonces cuando usted presiona una tecla pues alcanza a sentir un ruido. Y si está presionando muchas teclas al mismo tiempo pues el ruido va a ser mucho más grande. Hay gente pues que se acostumbra es por la facilidad y digamos que la suavidad de muchas de esas teclas mecánicas eh, por su trabajo, ¿sí? Y de pronto no le importa el ruido, hay otros que sí les va a importar el ruido y pues hay teclados que silencian ese ruido. Y hay otros que cambian el sistema mecánico por un sistema de membrana interna, como unas cápsulas o sensores adicionales dentro de las teclas. Entonces, eso pues va a cambiar un poquito el funcionamiento en función de la forma en que usted presiona las teclas y, digamos, son sensibles a la presión y son más cómodos a la persona pues que está generando la presión sobre la tecla. Mientras que usted no se dedique a eso, pues de pronto no es que le vaya a importar mucho, entonces un teclado de, no sé, de 25.000 pesos, pues va a ser lo mismo que un teclado de 100.000 o más. Sin embargo, pues hay gente que sí, pues por el uso, sí es especialista y tiene que cambiar de esos baraticos que uno siempre consigue a otros, pues mucho más caros que se adapten a la ubicación. Inclusive la ubicación de estas teclas es muy, digámoslo así, recto. Y hay teclados pues que cambian
a mitad de las teclas las ubican un poco en diagonal para que se adapten a la mano izquierda. O sea, recuerden que un teclado, cuando uno entra a un teclado, pues no es que uno tenga las manos directamente o en forma recta hacia las teclas. Uno por lo general tiende a tener un ancho en el cuerpo y eso hace que los brazos pues abren un poquito más. Casi siempre uno entra en diagonal con las manos, entonces pues la ubicación tampoco es que sea muy chévere aquí. Y hay teclados pues que también se adaptan inclusive hasta eso, ¿no? Hasta la ubicación que no sea recta para que usted pueda pues abrir las manos en forma natural y poder escribir pues en forma de diagonal, ¿no? No así tan recto. Realmente uno no entra con las manos rectas así al teclado porque pues tampoco es que le den los brazos. Tendría que uno no tener hombros prácticamente para poder hacer ese tipo de cosas. Los inalámbricos, las señales que se envían a la hora de presionar cada una de las teclas, en algún momento, claro que van a marcar diferencias y usted lo que busca es que la señal viaje más rápido al computador. Por supuesto, el que lo va a procesar es el computador. Usted va a necesitar que el computador pues también tenga ciertas características desde los puertos hacia adelante, ¿no? Eh, si, si en algún momento se intenta pues presionar alguna tecla o se trata de enviar una señal y el computador pues en algún momento tiene problemas con su hardware, pues esa presión en algún momento se va a demorar un poco más. ¿Sí? De pronto usted se va a notar que no solo presionar las teclas, sino cualquier otra aplicación, pues va a ser bastante complicada para su uso. Entonces, por eso es que en algún momento sí tienen en cuenta muchas personas, pues el envío de la señal. Tras de que hay limitantes que las señales, pues también tienen unos ciertos alcances. eh, También se necesita que los dispositivos, pues tengan su propia alimentación. Y hay pues ciertas cositas adicionales que pues no son tan chéveres. Lo que sí es, pues se va a ahorrar a ustedes es tener cables, tener que una extensión en algún momento que lo limite a cierta distancia del teclado. eh, y en algún momento pues ese cable a veces a la gente le estorba. Entonces ahí es cuando los cables también pues hay gente que prefiere no tener, digámoslo así, como rastros de cables en la superficie, prefiere pues todo inalámbrico, ¿sí? Esos van a sacrificar pues la rapidez que se conecta una señal inalámbrica hacia el equipo. Así esté muy cerca, pero pues todas las señales inalámbricas son en algún momento un poco más lentas a la hora de funcionar por ese tipo de dispositivos. Entonces ahí sí hay una pequeña diferencia. ¿Listo? Bueno. Entonces, no se les olvide estas pruebitas. Este softwarecito, pues sí se adaptó al idioma español o este que está en línea. De pronto, el que está aquí, el software que se puede estar instalando, de pronto sean versiones viejas. Estos realmente son software viejitos. Son modelos que en algún momento son bastante viejos. Entonces, estos modelos, pues, o ese software, pues va a hacer unas pruebas, pues que no es que les vaya a mostrar fotos de teclados muy nuevos, ¿sí? Entonces ahí ya es donde va a tener un poquito de problema con estos software. La idea es adaptarse. Las pruebas más básicas, pues lo que les digo es presión y que las teclas funcionen adecuadamente. Si usted llega a presionar una tecla y eso no funciona, pues o tiene algún problema, pues eso es lo importante, ¿no? O muchas veces es lo más importante en algún momento. Por aquí hay una serie de pruebas abajito, mm, más orientadas al mouse. Si ustedes ven tiene adicionalmente una prueba de movimiento. Usted puede pues mover el mouse y las coordenadas del mouse en algún momento varían, ¿no? Estas dos coordenadas, la X y la Y, pues es lo que varía. Entonces, aquí va cambiando a medida que se va moviendo el puntero y usted puede hacer una prueba sencilla pues de desplazamiento de ese mouse, ¿no? Para que lo tenga en cuenta.
Por aquí hay una prueba de LEDs. Esas pruebas de LEDs es como de los bombillitos que están internamente acá en el teclado. Pues realmente esta prueba de LEDs lo que va a hacer es activar los LED, pero en el teclado real. Entonces, si uno presiona el test, no es que se vaya a ver aquí, pero sí se va a ver en el teclado si tiene LEDs. Entonces, por ejemplo, en este momento, la tecla numérica, en este momento para mi teclado que tiene un LED por aquí en una esquinita, en ese momento ese LED pues empieza a funcionar. Por ejemplo, el botón de encendido que también está dentro del teclado, ya que esto es un portátil, pues también está encendido en este momento. Empiezas como a parpadear. Y el otro que tiene por aquí, que es en el bloque mayúscula, también hay un LED, entonces también me está indicando pues que está activo, ¿sí? De pronto para saber dónde están los LED y si están funcionando los LED del teclado, ¿sí? Esto sí lo haces en el teclado real, no lo hace en pantalla, sino lo muestra es en el parpadeo de los... Ingeniero, ese LED que muestra ahí en el alfanumérico, ese sí, ese es el que indica cuando los números están bloqueados y puede ejercer las otras funciones. De este bloque, sí, señor. Sí, es correcto. Pues ese, o sea, es en cuanto a al periférico externo en un PC de escritorio, porque en un nuevo portátil no sé si también se dé esa función, porque pues, como ellos traen los números esa a la parte superior. Sí, pero recuerden que por el tamaño, el bloque numérico termina ubicándose por este sector, donde está la U, la O, la K, la L, por ahí por este lado, ahí es donde lo desplaza. Entonces, pues toca una combinación de teclas para utilizar ese bloque numérico. Y esa combinación por lo general funciona como este bloqueo. Entonces, en algún momento del bloqueo, cuando se activa, usted no está presionando estas teclas de acá, no está presionando, por ejemplo, la K, sino puede ser que en algún momento usted esté presionando el 5. Entonces se da cuenta cuando presiona la K que realmente lo que está funcionando es un 5. Y usted pues se le hace extraño que presionando la K salga un 5. Pero es porque ese bloque numérico pues se tiende a desplazar hacia donde están las teclas cuando Pero ahí tiene un hay uno, portátil. ahí en ese caso uno cómo lo activaría o cómo lo desactivaría, porque yo estoy justamente acá mirando el teclado y no lo veo. ¿No tiene una marcación ahí en la K En la letra o K, por ese lado? Sí, de pronto que los teclas numéricas o el bloque numérico esté dibujado en las teclas, en los caracteres aquí normalitos. no, no, señor. Ah, bueno, entonces no tienen la función de ese bloque. ¿Listo? Entonces no cogieron el bloque numérico y lo pasaron dentro de las teclas, sino lo omitieron completamente. ¿Sí? Ya que básicamente usted lo que tiene es un teclado, a ver con qué tapamos, un teclado así, hasta ahí. Eso es lo que básicamente tiene usted. Pero eso Sí, también lo hace por correcto. tamaño, ¿no? Bueno, ya lo que es por decir algo, las teclas de F1, F2 hasta el F12 sí tienen doble marcación. Entonces, pues en una entiendo que es el dejarlo mudo, bajarle volumen, el otro subirle volumen. En F4 ya hay una X encerrada en un cuadro, no sé qué indica. En la otra hay una flecha hacia arriba y otra hacia abajo. En la otra hay una pantalla con algo atravesado. En la otra hay un avión. En la otra en F8 hay como un semáforo pero horizontal. En F9 hay una pantalla con una X, en F10 hay dos pantallas y el otro me imagino F11 y F12 que dice subir y bajar me imagino que la claridad o el brillo. Sí, eso Pero ya son funciones que están inmersas en los teclados de portátiles porque recuerde que ya el portátil no es solo el teclado, sino que adicionalmente eh, le va a facilitar el manejo de la pantalla. Entonces hay muchas cosas o muchas adiciones que se le hicieron a las teclas de función. Pero bueno, las teclas de función sí van a existir siempre. Eso sí, no tiene problema. Lo que va a variar en los portátiles es que va a tener pues funciones adicionales.
en la tecla de función. Inclusive en la parte inferior, si usted se da cuenta, por lo general lo traen al lado de la tecla de Windows que está abajo a la izquierda. Hay una tecla que se llama Fn, que es la que activa las funciones. Mientras que no esté activa esa función, pues lo que va a funcionar mientras que usted presione la tecla es lo que nos acaba de decir, todos esos símbolos que nos acaba de decir. Mientras tanto, pues O el sea que, F1 no funciona sin una combinación, o el o F2 sea o el que, F3. o sea, si yo voy a, por decir algo que me funcione F6, ¿debo oprimir la tecla Fn y F6 a la vez Pues o sí, no? puede presionar, por ejemplo, Fn y después la tecla que necesita. Pero a la vez, al mismo tiempo, como cuando Mm, hace uno, por decir algo, control P, que oprime control y P a la vez. pues es que eso funciona presionando Fn y después presionando la tecla que usted necesita mientras la busca. Por ejemplo, usted no sabe dónde está F6, entonces usted presiona Fn mientras mira que está dónde está ubicado F6 y lo presiona. Entonces ahí tiene una demora que se la aguanta, digámoslo así. No hay problema. Bueno, pero esas son teclas, pues, o ubicaciones que son adicionales también y hay variaciones. Realmente son muchas las variaciones que uno puede encontrar y las funciones adicionales que uno puede encontrar. La idea sería probar, ¿no? Mirar el software si en algún momento me va a permitir ubicar de pronto o probar que esté funcionando algo adicional. Por ejemplo, hay software que en algún momento me va a partir de pronto esa tecla y me la va a partir en dos. Entonces, si presiono el 7 solito, pues funciona solo el 7. Pero si lo presiono con una combinación de tecla, pues me va a mostrar, por ejemplo, el paréntesis en el 8. O me va a mostrar esta barrita que está ahí encima del 7. Entonces ya depende del software también cómo haga la prueba. Si hace la prueba con combinación o no. Pero pues digamos que para una prueba de presión de la tecla y de que esté funcionando no se necesitaría pues que esté funcionando con una tecla adicional o con una combinación de teclas. Pero puede existir también software que hace ese tipo de prueba, ¿no? Que en algún momento pruebe esas funciones dobles que se tienen en las teclas. Lo mismo, pues, un software adivinar qué tipo de teclado tiene uno con tantas variaciones, pues es complicado. Entonces, de pronto usted encuentra lo normal, las funciones que son comunes en los teclados de esta distribución, ¿sí? Pero no encuentra todas las funciones para probarlo, ¿no? Que esa es una de las cosas que puede llegar a pasar. Eso ya depende del software, entonces ahí es donde toca empezar a probar eh, cada uno de los software, qué es lo que hace, si se adapta a su idioma, si se adapta a probar todas las teclas o usted o es el que se adapta a un software que tenga una distribución distinta, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta para ese lado. Em, lo otro es que, pues, fuera de probar, cuando uno presenta problemas con los dispositivos, no se les va a olvidar que también tenemos estos teclados en pantalla, ¿no? Lo mismo pasa con los teclados touch. Venga, voy a cerrar este momento y voy a sacar este. Ah, ahora sí salió. Este teclado táctil es un teclado también que puede salir, por ejemplo, con el sistema operativo. Tiene varias distribuciones para colocar en pantalla. Entonces está más diseñado para dispositivos táctiles. Miren que aquí separó la mitad de las teclas al lado izquierdo y la otra mitad al lado derecho. Dejo un espacio para que, digamos que usted tenga un espacio en la mitad de pronto para colocar algo. Y mientras tanto, pues la presión que usted ejerza sobre la pantalla eh, me puede funcionar con este tipo de teclado. Es un teclado táctil eh, que también funciona para dispositivos táctiles. Y recuerden pues que el sistema operativo está diseñado para dispositivos táctiles inclusive. Yo no tengo dispositivo táctil, pero pues podría con el mouse presionar cada una de las teclas, ¿sí? Ahí no hay ningún problema en presionar esas teclas, pero pues lo tendría que hacer con el mouse eh, o con el puntero, digámoslo así. Pero esto está diseñado es para más para los táctiles, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta.
Eso aparece en la parte inferior, es el teclado táctil que aparece al lado de español, cerca a la hora, en el sistema operativo, y si no está habilitado, pues con clic derecho, que es el menú contextual de la barra de tareas, entonces por aquí dice mostrar botón de teclado táctil, y ese botón pues ya se muestra en la parte inferior. Mientras que no esté seleccionado este, pues no lo va a mostrar. ¿Listo? Entonces voy a quitarlo un momentico acá, yo no lo utilizo. Miren que aquí ya al lado de español pues ya no aparece, y al lado de la hora ya no aparece el símbolo, ¿sí? Porque eso es pues una opción rápida que se puede tener. Mientras tanto, pues Windows, la tecla Control y la O. Y esa es Ingeniero, la que, a partir de cuándo o de qué sistemas operativos tiene esa función ahí? pues que estemos utilizando Windows 10. O sea, los que tenemos Windows 10, bien, pero Windows 7 ya no da esa función ahí, ¿correcto? Sí, ahí no fueron diseñados para dispositivos táctiles. Ese es el diseño que hicieron. Entonces, en esa época, digamos que no era frecuente que la gente diseñara para un sistema operativo para dispositivos táctiles. Entonces, teníamos este teclado, el teclado en pantalla. Esa era la otra opción que había. ¿Listo? Y este sí, pues, también es una forma de probar, ¿no? Si usted de pronto le está fallando algo de la tecla, pues hay una opción muy, muy temporal, porque esto mover estos teclados y escribir tecla por tecla con el mouse, pues es muy complicado. Entonces, esto es muy temporal, pero pues hay gente que a veces tiene problemas de pronto motrices, y puede ser que en algún momento necesite utilizar otro sistema, y este pues puede ser un poquito más fácil. Pero pues son casos especiales que se puede utilizar este teclado, y que la gente lo utiliza. A veces puede ser que en algún momento esté fallando el dispositivo, y pues es más fácil entrar a este teclado en pantalla desde el inicio, por ejemplo, para loguearse, mirar de pronto qué es lo que está pasando, si de pronto el problema es un controlador, eh, y instalarlo, pues claro, aquí va a ser un poquito más difícil, o repararlo, o de pronto hacer algo distinto, pero esto es casi siempre una opción pues bastante temporal, que se puede utilizar. ¿Listo? El teclado en pantalla. Recuerden que esas son herramientas de accesibilidad, eh, que aparecen en el panel de control, ¿no? Si no se acuerdan de pronto del, de la combinación de teclas, se va uno al panel de control, accesibilidad, y en el centro de accesibilidad pues está el inicio del teclado en pantalla. Esta es la opción que estábamos viendo ahorita. Pues a manera de pronto de facilitar de pronto alguna reparación. Esto de pruebas pues no es que sea, eh, digámoslo así, muy complejo. De pronto que se esté utilizando de pronto algún código, a veces uno no es que necesariamente lo tenga que entender, pero por ejemplo en esta pantallita que aparece aquí, donde está la palabra código, son los números que él pues envía internamente dentro del sistema. Nosotros no nos damos cuenta de esos códigos, pero lo que maneja ese código, lo que maneja esa numeración, pues es internamente el sistema. Primero pues con la BIOS, y después con Windows, o con el sistema operativo que está instalando. Entonces, básicamente eso nosotros no lo vemos. O sea, que de pronto por curiosidad, de pronto queramos saber algún tipo de código, o ver que ese código pues realmente sí existe, pues puede haber un programita que me muestre el código, ¿no? Que se está enviando del teclado hacia el computador, y que en algún momento pues tiene que reconocer eh, la BIOS, y tiene que reconocer la interrupción o el EIRQ que genera el teclado, y el código que se envía después con eso. Pero pues esto es más de pronto informativo, pero digamos que para hacer una prueba así como no es tan necesario, ¿sí? Estar mirando pues como el lenguaje en que funcionan internamente estas máquinas. Pero pues esto a veces es interesante conocer que existe un código.
Sí, como en algún momento pues nos cuentan que de pronto hay un código para una combinación de teclas y una serie de pulsaciones como el ASCII, pues a veces eso lo saca uno de algún problema que no recuerde o no encuentre, por ejemplo, el símbolo eh, que necesita digitar, pero de pronto sí se acuerde con el código. Entonces hay mucha gente que se acostumbró, por ejemplo, al código de la arroba y pues no busca cuál es la combinación de teclas para sacar el símbolo arroba. Pero pues existe un código que también me puede representar esos símbolos o esos caracteres de un idioma. Y ese código ASCII pues también es uno de los primeros códigos que se utilizó para unificar toda esta información que se envía a los teclados y que utilizan los programas también. Pero pues esto también es muy variado, ¿no? Para que lo tenga en cuenta. Software del fabricante, complicado. Los fabricantes casi no hacen software, sino es para hacer pruebas muy específicas y los que quieren. Entonces, el software del fabricante de un teclado genérico, pues complicado que haga un software de pruebas. Es más fácil encontrar un software de terceros. Mm, para para los fabricantes de marca, eh, de un equipo de marca reconocida, pues sí es más fácil incluir la prueba dentro de una serie de pruebas de soporte para que usted mismo pueda hacer una prueba directamente dentro del software de soporte de la marca y cerciorarse de pronto que el teclado, en este caso que estamos hablando del teclado, pues funcione. Sin embargo, pues tampoco es obligatorio para ellos que hagan ese tipo de software y de pruebas, solo que ahora pues ellos han estado más pendientes del usuario y le han pues facilitado el software para hacer pues ciertas pruebas muy básicas para que se tenga en cuenta esa prueba. Entonces los fabricantes pues de marcas sí puede ser más común que tengan un software de prueba. Mientras tanto pues toca gente que se inventa estas aplicaciones para hacer pruebas eh, e instalar el softwarecito. Son software muy pequeños, no es tampoco es que sean software muy grandes de instalar, son aplicaciones muy sencillas que por lo general hacen terceros o que las implementan para hacer ese tipo de pruebas pues muy sencillas. Mientras tanto, pues uno puede hacer pruebas muy básicas, ¿no? Eh, Utilizar Word y empezar a teclear cada una de las teclas, pues también son pruebas bastante sencillas sin necesidad de instalar software. Hay que ser pues recursivo en ese caso de, de hacer pruebas y, pues mirar qué pruebas se realiza realmente y em, cómo se podría solucionar pues el hecho de no tener algo tan específico. Pero pues hasta que uno de pronto encuentre el software o encuentre otra forma de realizar estas pruebas. Entonces este softwarecito que está ahí se llama Switch Sheet Header. Se puede utilizar. Por aquí hay otro. Este no es. Otro que yo les había mostrado que se llama Keyboard Test. De una empresa que se llama Passmark. Una versión de prueba. También se podría utilizar. Este software realmente es viejito. O si no, pruebas en línea. Pero pues de pruebas en línea hay bastantes, entonces ahí sí van a encontrar bastantes. La cuestión es que se adapte a lo que usted necesita. Y en este caso, pues las que le pasé es en idioma español y se puede hacer la prueba para que tenga en cuenta. Eso ya es en línea, no necesita ni siquiera instalar ningún software. Lo puede hacer en línea y para hacer la prueba. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Bien, preguntas, dudas, aclaraciones ahí. ¿No hay problema? Bueno. Yo tenía una paginita por aquí. eh, Creo que es esta. Esta. No he probado todas las descargas aquí. He visto unos nombres que no es que reconozca todo el tiempo, pero y todavía no toca revisar mucho de los enlaces y las descargas de este, pero pues aquí está
una utilidad también para hacer la prueba de keyboard, ¿no? De teclado. Entonces, esta es software free. em, y pues toca mirar cuál es el proceso de descarga aquí, ¿no? A dónde es que nos redireccionan siempre las cosas. Por ejemplo, aquí me dice que hay una descarga en Estados Unidos segura. Y una serie de indicaciones pues para mirar la descarga, ¿no? Así como puede fallar en la prueba que estaba viendo ahorita hay alternativas. Miren que por aquí abajito hay unas alternativas de software. Eh, pues no es que tenga necesariamente una software de teclado, por ejemplo el CPU-Z no tiene una prueba de teclado, pero de pronto algún otro software que recomienden pues puede servir para pruebas adicionales, si de pronto tenga una de teclado incluido. Entonces a veces estos listados de software a veces funcionan. Por aquí hay unos teclados perdón, un software para Windows, ¿sí? Y tiene pues varias categorías. Por ejemplo, hay un software para backup recovery, para pruebas como las de estrés que estábamos realizando qué día. Bueno, de varios grupos que ustedes pueden mirar, pues software que de pronto se lo puedan recomendar, ¿no? Por ejemplo, miren que aquí casi siempre aparece el AIDA 64 y hay otro software pues que se puede utilizar y ellos pues recomiendan, ¿no? Bueno, recomiendan, no hacen un listado realmente, porque tampoco es que se basen en una recomendación, sino es con esas estrellitas. Y ahí pues pueden encontrar varios que hagan distintos trabajos. Está en inglés, sí, ni modos. Pero aquí hay una descripción que le dice casi siempre qué es lo que hace. Entonces, aquí estos listaditos pues a veces son guía em, para de pronto probar alguna, alguna aplicación sencilla que me permita hacer una prueba, ¿no? Entonces ahí uno puede encontrar de pronto algo que necesite. eh, Tanto lo conocido como otro de pronto que no es conocido y que de pronto le permite hacer alguna prueba. Entonces, esta paginita de software, Softpedia, pues por lo menos me puede dar ideas de muchas aplicaciones. No es lo único, por aquí en la parte superior hay drivers, hay para Mac, hay Android, Linux, está separado. Entonces hay varias opciones que uno puede buscar software dependiendo del sistema operativo o noticias que aparecen de pronto eh, para para el sistema operativo. Miren que ahí aparece varios software que es libre. En este caso son navegadores y la gente pues ha descargado muchos navegadores, ¿sí? Que uno lo puede descargar, pero pues aquí aparece mucho ejemplo de software. Por si en algún momento necesitan buscar alguna otra herramienta, pues se puede buscar por lo menos el nombre. Así usted no confía en ese servidor o no funcione, pues ya con el nombre es un avance, ¿no? Y usted puede buscar con ese mismo nombre, pues puede buscar otro tipo de descarga. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta también. Así es que uno pues empieza a mirar em, software, buscando y probando ese tipo de software. Habrá unos que tocará instalar y desinstalar porque no funcionan. Habrá unos que toca instalar y hacer pruebas, pero pues eso ya hay mucho software que es distinto. No es solo de teclado, es de muchas cosas. Aquí son recomendaciones de software que hacen muchas cosas, que hay muchas categorías de software eh, que pueden servir para probar. ¿Listo? En este caso hay mucho software ahí que son pruebas. Unos mejores que otros, unos muy viejos, que todavía se utilicen, otros que son más recientes. Pero pues esos son software que uno a veces trata de buscar y no encuentra y pues a veces uno se acuerda el nombre y mirando los nombres uno ya se acuerda más o menos qué es lo que hace. Y lo puede descargar en otro lado, instalar. Bien, para que lo tengan en cuenta. Entonces es una prueba de teclado, que es una de las opciones que se puede hacer. Lo mismo pasa pues con los mouse. Los mouse por lo general em, lo que se prueba es en algún momento
cuál es el rendimiento de ese movimiento que se genera con ese dispositivo apuntador. Casi siempre todos los dispositivos apuntadores, pues, aunque los asimilamos con el mouse, por el movimiento que se presenta en la fluchita, en el puntero, em, en la pantalla, em, pues no nos acordamos que hay otros, ¿no? Por ejemplo, está el touchpad, que es de los portátiles, los que tienen em, una esfera son trackball, y los que tienen como una palanquita, no sé si alguno se acuerda por allá de los IBM o de algunos computadores Lenovo empresariales que tienen un dispositivo que se llama un track point. Entonces es como un puntico que uno encuentra más o menos entre la G y la H. Casi siempre es de color rojo y también pues hace las mismas funciones del movimiento en la pantalla. Eso es lo que en algún momento pues reemplaza ese movimiento. Entonces, software también hay que mirar de pronto, vamos a ver si aquí hace alguna recomendación de un software. Ah, bueno, en Otus Mouse Test. ¿Listo? Para mirar que, por ejemplo, bueno, esto sí es de escritura, esto que dice acá modelo, para mirar la resolución, que es una de las características que se tiene que mirar en un dispositivo. Recuerden que la resolución aquí tiene que ver es con el sensor que tienen por debajo los mouse, por ejemplo, los ópticos y los láser, eh, que apunta siempre a la superficie donde están posicionados. Entonces, la resolución que más se maneje, esa resolución es la que en algún momento tiene que ser pues verificada. O que de pronto alguien quiere probar ese tipo de resolución porque no confía en los datos del fabricante. Entonces quiere probar de pronto eh, cuál sería la resolución que muestra esos sensores. Eh, Como pasa en las pantallas, la resolución de los mouse entre más alta, pues va a hacer que el movimiento que requiere de desplazamiento, por ejemplo, cuando uno mueve el puntero hacia los lados, pues ese sea un poquito más suave, sea un poquito más definido y no tenga de pronto saltos. A veces para recorrer la distancia de toda la pantalla, pues una resolución bajita, pues va a tener que en algún momento hacer unos pequeños saltos para completar todo el recorrido. Mientras que una resolución más alta, pues no va a necesitar de esos saltos y se va a ver un desplazamiento pues más fluido, ¿no? Como si no tuviera interrupciones. Y eso pues en algún momento también hay gente que le interesa esas resoluciones, que le interesa que el mouse pues tenga una alta resolución por el mismo sensor y por la precisión que se puede presentar en los movimientos. Entonces la precisión y esa resolución pues son bastante importantes es por el movimiento que se realiza. Puede ser un movimiento horizontal que sea bastante sencillo o uno vertical. Sin embargo, también entre más resolución se tenga, pues es un poquito más complicado, por ejemplo, hacer un movimiento completamente recto, ¿no? Em, digamos, si usted quiere seguir una línea acá, pues con tanta información que le está llegando del sensor, puede ser que en algún momento usted se desvíe y se salga. Y si usted trata de seguir una línea recta, de pronto el sensor es tan poderoso que alcanza a notar pues la mínima desviación hacia la derecha, por ejemplo, y usted no alcanza a seguir la línea recta. Pero pues eso ya depende de para qué aplicación podría estar utilizándolo, ¿no? Llegar a un punto de que usted tenga tanta precisión o necesite tanta precisión que necesite pues una resolución muy alta y una reacción muy alta, ¿no? A ese entorno que está em, donde está reflejando la señal que está enviando, la señal de luz, que se está reflejando por una superficie y está rebotándose al sensor, ¿no? Esto es, pues todo depende del sensor que se tenga. La distancia del sensor, pues no es que influya mucho, digamos, la prueba no es que se necesite hacer. Esa distancia de alcance del sensor eh, no es que realmente se necesite. O sea, es cuando usted levanta el mouse y lo levanta a un punto en que ya el mouse, así usted lo mueva,
encima de la superficie, pues no se mueve, ¿sí? Entre más lo acerque usted el mouse a la superficie, pues el sensor sí en algún momento va a funcionar, y el movimiento pues se va a notar. Esa prueba pues no es que sea muy necesaria. Lo que pasa es que hay mucha gente que le gusta colocar los mouse ópticos encima de cualquier superficie, y pues esos sensores también sufren por la distancia y por el tipo de superficie. Por eso también recuerden que se necesita una superficie em, que no vaya a dispersar esa luz, y que sea, digámoslo así, un poquito rugosa, para que pues los sensores alcancen a detectar todo lo que está pasando y toda la superficie y las imperfecciones de la superficie. Entonces, pues esa prueba no es que realmente se necesita, pero pues evitar ese tipo de superficies que uno utiliza para colocar los mouse, ¿no? Tratar de colocar eh, su, eh, su pad, su mousepad, tenerlo pues si está utilizando el mouse. Si tienen todos pagos un portátil, pues eso ya es indiferente, ¿no? Ya la forma de funcionar, pues ahí ya cambia. Y pues eso ya no sería tan necesario pues tener ese tipo de resoluciones, precisión, velocidad, porque realmente un touchpad pues está diseñado para manejar un dedo con un dedo o con la superficie del dedo, y pues tampoco es que se utilice esos dispositivos para obtener precisión. Ahí sí toca tener un mouse externo, eh, para tener un poco de mejor movimiento. El agarre también a veces es necesario. El agarre de los mouse, a veces la forma en que las personas eh, presionan o agarran el mouse, pues también a veces incide en el mouse que deba comprar, pero pues si compra uno baratico, pues toca acostumbrarse a la forma de tomarlo, ¿no? La forma de tomarlo casi siempre lo que hace es apoyarse, eh, o apoyar el movimiento sobre el brazo, y por eso es que pues muchos de esos mouse que son bastante sencillitos y que no son nada ergonómicos, pues casi siempre causan problemas. Y ahí es cuando pues hasta el tipo de mouse también le puede a usted facilitar que no se le presenten problemas y que usted no le ejerza tanto presión, por ejemplo, al brazo o al movimiento del brazo, eh, o casi siempre cuando uno apoya la mano, pues lo haces al final de la palma, ya casi donde termina la mano. Eso también a veces, pues esas posiciones cuando uno utiliza muchas horas el mouse, son bastante incómodas y empiezan a generar problemas. Entonces cambiar el mouse a otro tipo de mouse, a otro sistema de agarre distinto también, eh, pues a veces funciona, pero pues eso es más fisiológico que de una prueba. Eh, la velocidad también, pues a veces es importante que tan rápido se mueva a los extremos el mouse. Entonces, a veces la prueba de velocidad pues también se puede hacer. Se puede verificar qué tan rápido se desplazan los mouse. ¿M? De pronto con alguna prueba eh, de algún movimiento muy específico, y se alcance a detectar pues cuál es la velocidad que está funcionando el mouse. Que eso, pues, como les digo, hay gente pues que sí requiere que en algún momento haya ese tipo de parámetros, y esos casi siempre los que se miden para que los tengan en cuenta. Entonces, el programita pues también haría otras pruebas adicionales. Por aquí está el programita eh, también. Este sí no encontré un sitio así como de descarga em, muy especializado, es como un foro más bien. Miren que el software es bastante viejo. Esto es una respuesta de un foro del 2012, pero aquí está la descarga en un archivo .zip. Entonces uno lo descarga, está el ejecutable internamente que se llama mousetest.exe, y ese es el que ejecuta ese programita. ¿Listo? Eh, de pronto, por lo que no es normal que se utilice ese tipo de pruebas, de pronto alguien no le vio pues, la opción de actualizar el software.
o no ha variado mucho la prueba, entonces el software pues tampoco es que alguien haya medido la necesidad de cambiar de versión y por eso de pronto los software pues son tan viejos. Listo, para que lo tengan en cuenta. Entonces estas pruebas, cuando hagan la prueba, por ejemplo, no sé, resolución, que hay una versión de opción de stack, y casi siempre las instrucciones pues aparecen en la parte inferior. Entonces, bueno, aquí fue porque presioné el botón, pero cuando le digo start, pues aquí están las instrucciones. Casi siempre se tiene que mantener el botón izquierdo pues presionado y hacer un movimiento. Por ejemplo, ahí le dice que haga un movimiento en una dirección a 10 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas, y después suelta el botón. Entonces, que mantenga presionado el botón, haga un movimiento y suelta el botón. Y ya cuando suelta el botón, pues ya me da una respuesta. ¿Sí? No es muchos DPI, pero pues eso es lo que se obtiene aquí con esa prueba. Lo mismo cada una de las pruebas, pues cada una va a tener sus propias instrucciones para hacer esa prueba. Toca después encontrar de pronto la forma de hacer la prueba, mirar los resultados en algún momento que se están mostrando para que lo tengan en cuenta. Eh, bueno, aquí hay un homepage. Vamos a ver si esto nos lleva a alguna página que exista todavía. No, nos llevó a una página de quién sabe quién. Parece que eso era un servidor ruso, pero pues no. De pronto ese software ya está obsoleto. Puede haber de pronto pruebas en línea también. eh, de pronto se encuentra en una prueba en línea y lo que hace también es la prueba de movimiento que habíamos visto, como aparecía en el software de teclado, ¿no? Que de pronto me muestre las coordenadas y sea unas pruebas más sencillas. De pronto es más difícil encontrar estas pruebas de resolución, velocidad y precisión y que lo haga un software o que se hagan en línea. Más por la comunicación, ¿no? También eso es bastante complejo. Pero pues este softwarecito que recomiendan ahí también sería útil para mirar ese tipo de cosas. Mientras tanto, pues casi todas las pruebas van a ser comparativas. Entonces, colocan un mouse, hacen la prueba con algún software que esté en funcionamiento, no sé, de pronto un juego, y pues van cambiando de mouse y van haciendo las pruebas con distintas características de mouse, cómo se comporta eh, en esas reacciones que se realizan, ¿no? O al manejo de imágenes, de pronto con algún software que se pueda ampliar, pues se denota un poquito más el movimiento que se hace a la hora de hacer un zoom. Y pues se puede de pronto notar a simple vista que cuál es el funcionamiento de ese mouse, ¿no? No es que nos dé parámetros, pero sí de pronto se nota alguna diferencia, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Esto pues software de mouse, pues eh, tampoco es que se hagan muchas pruebas así. Fabricantes como Logitech y esas empresas que producen dispositivos externos, pues a veces es complicado que muestren una prueba. Si nos muestran de pronto los tipos de mouse y nos muestran todas las variaciones que tienen los mouse y uno encuentra pues muchas características distintas con esos productos. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que hay pues muchas cosas distintas en mouse. No es solo el simple mouse que de pronto uno se encuentra, sino que pues tienen distintos componentes internos que los hacen distintos. Por ejemplo, miren este que tiene un trackball, ¿sí? Estos son los trackball, estas esferas. eh, entonces uno lo que hace para mover el puntero, lo que hace es mover la esfera en alguna dirección, ¿no? Tras de esos son ergonómicos, distinto a estos que son un poquito más sencillos. Estos tienen una forma de agarre que se utiliza más la presión de los dedos sobre estos botones. No está como diseñado para que sea completamente agarrado por la mano. Por ejemplo, los que tienen manos grandes, pues esto va a quedar volando, ¿sí? Entonces no va a ser tan fácil el agarre. Y es más fácil pues uno grande, por ejemplo, estos que son más grandes o este que está por aquí.
es más fácil que se le pueda tratar de agarrar con parte de la mano, ¿no? Como para también tener un poquito de control con la mano. Esto lo hacen para determinadas aplicaciones de diseño. Entonces el movimiento muchas veces es mucho más rápido con este trackball y con esta esfera. Entonces la gente se acostumbra a moverse mucho más rápido con estos sistemas de trackball, como la esferita que aparece aquí. En vez de mover toda la mano, pues se mueve más bien el puntero con la esfera, en vez de generar todo el movimiento con la mano. Bueno, ya los otros, pues ergonómicos, por ejemplo, esto es uno ergonómico. La mano ya no va a estar, digámoslo así, encima del mouse, como pasa con estos, sino va a estar más girada, pues em, va a estar como si usted estuviera cogiendo una, bueno, digamos que una cacha de una pistola. Entonces, esto va a hacer que la mano gire y toda la presión pues no se ejerza directamente sobre primero la palma o la muñeca, como pasa aquí en la parte inferior de este mouse, y sobre el brazo. Entonces, estos mouse ergonómicos pues hacen que no sea tan común el dolor del túnel carpiano que sí puede generar estos y la mala posición que uno tenga, ¿no? Entonces ahí es donde varían todos ese tipo de mouse. Eh, de pronto usted lo ve pequeñito, pero pues está diseñado de una forma para que una persona pues le sea más fácil agarrarlo. De pronto a otra persona es más fácil agarrarlo con otra ergonomía distinta, ¿no? Eso sí ya, por eso es que uno ve tanta variedad de mouse, ¿sí? A veces unos que son demasiado sencillos, que parece que no tuvieran nada, que son muy pequeños. Hay otros pues que se adaptan a cada uno de los usuarios. Y cada uno de esos, em, pues en algún momento tiene información, ¿no? Esa información es la que uno mira, la parte técnica, para diferenciar de pronto algún mouse. em, ¿Sí? Este que aparece aquí es el trackball que acabamos de ver. Mire la esfera cómo se ve a un lado, ¿sí? Entonces el movimiento que se haga sobre la esfera pues es mucho más fácil de utilizar. Por aquí hay un video, a ver que no tenga mucho ruido. Em, bueno, ahí está el movimiento básicamente eh, como lo muestra la publicidad. Entonces mire que en algún momento no está moviendo la mano, lo que está moviendo es el dedo. Eh, y pues hay un poquito, pues hay gente que se adapta a ese movimiento y en vez de estar moviendo toda la mano, pues lo que está moviendo es el dedo y hay gente que se acostumbra y la precisión la hace un poco mejor con un sistema de esos, ¿no? Ese tipo de mouse así es mejor que el convencional, que el que ya se conoce. Mm, pues depende para lo que lo utilice y del usuario que tenga y de la aplicación que esté trabajando. No, no, lo normal, o sea, un usuario normal. No, para un usuario normal eso no, o sea, acostumbrarse a mover el dedo es, de pronto no es tan fácil y todavía sigue acostumbrado a mover la mano, ¿no? Entonces pues, digámoslo así, que a la hora de cambiar él no lo va a sentir. Y pues eso de mejor pues ya se vuelve relativo. Por eso es más de uso, más de lo del trabajo que estén utilizando, el trabajo que estén en algún momento en función o el software que estén manejando, pues eso es lo que de pronto varía. ¿Listo? No es que uno sea mejor de otro, es más la funcionalidad que le presenta a cada una de las personas que necesita cierto trabajo específico. ¿Sí? Por eso les decía que esto a veces lo utilizan mucho los diseñadores, que se acostumbran a esta esfera, pues de pronto porque en vez de estar moviendo el brazo por toda la mesa, pues es más fácil mover ese sistema con un dedo. ¿Sí? Y no tienen que estar moviendo pues el mouse y desplazándolo por todo lado,
porque eso es lo que hacen los otros sistemas. Obligan a que uno tenga que mover todo el mouse completo. ¿Listos? Bueno. Preguntas, dudas, aclaraciones hasta ahí. Sí puede haber de pronto otro software, ¿no? Por aquí no me acuerdo si yo probé otro software. Ah, bueno, aquí hay uno de teclado. Bueno, eso es lo que casi siempre uno prueba, ¿no? Bueno, la precisión o la velocidad, también estas aplicacioncitas que a veces se instalan, no solo pues le permiten a usted ser un poco más, desarrollar más la destreza, sino que a veces le permiten mirar qué tan bien reaccionan los mouse que ustedes tienen y qué tan rápidos son los mouse. Entonces estos jueguitos a veces de software también los recomiendan que se instalen pues para hacer pruebas, para verificar si efectivamente usted pues tiene un mouse relativamente rápido y tiene la habilidad suficiente pues para mover por lo general creo que este es de mover este cuadrito rojo y evitar que lo choque en estos cuadritos azules. Pero pues por supuesto los azules se va moviendo a través de toda la pantalla, ¿no? La idea es mover el cuadrito rojo para que no se estrelle con los azules. Y a medida que va aumentando la velocidad de los azules, pues se tiene que mover mucho más rápido el cuadro rojo. Entonces hay aplicacioncitas que lo que hacen es mirar más la destreza, ¿sí? Y mirar más, como enfocarse un poquito más en la velocidad, pero pues lo que digo, toca probar diferentes mouse y mirar cómo reaccionan ante este tipo de software, que son por lo general jueguitos, que a veces es lo que sí terminan probando de pronto esos parámetros como velocidad o reacción de los mouse. Eso sería la otra. Por aquí hay uno que dice Speed Tester. Vamos a ver si es ese software. Mm, pero no se ve un instalador así como fácil en esta página. Se ve más el código. Mm, Parece que esto es como una página que toca descargar completa y generarla con este HTML. No, este no quedó como fácil. Bueno, este jueguito creo que aparece en otros lados, que esa es otra de las formas de hacer pruebas, ¿no? Mm, Este sí no es tan jueguito, este finger click. Vamos a ver si la descarga es fácil, vamos a ver que no me dé tanto problema. Mm, Bueno, ahí descargó, es bastante rápido, un punto .exe. Venga, a ver, ponemos... Se me perdieron los... Bueno, pongamos aquí una hojita en blanco más bien. Y miramos el Power Test. Listo. Realmente es ese cuadrito sencillito. Aquí le dice Start. Está contando tiempo. Está contando clics. ¿Sí? Y está mirando es como la velocidad de los clics que usted da. Entonces, es más como de rapidez del usuario, ¿no? Entonces aquí mm, tiene que ser encima. Start. Es ahí mismo en ese botón. Entonces va contando cuántos clics va haciendo hasta que se acabe el tiempo. Y le dice que 54 clics es el tiempo que le ha dado de prueba. ¿Listo? Eso es más como para agilidad del usuario, ¿no? Eh, Esta prueba sencillita de clics, de cantidad de clics que uno da pues en un tiempo. Hay aplicaciones, como les decía, son bastante sencillas. Hacen ciertas cositas que uno puede hacer, pero pues también a veces la gente lo utiliza para hacer pruebas, ¿no? De pronto puedo probar si en algún momento el clic se traba.
¿sí? Y eso me indique que en algún momento tengo que mirar el botón, de pronto hacerle mantenimiento, porque no está contando los clics, se traba mucho, etcétera, etcétera. Esos son programitas pues que uno les puede dar de pronto alguna utilidad, ¿no? Eh, para hacer pruebas. ¿Listos? Bueno. Y así uno va conociendo con programitas. Por aquí no mira otros lados, pero hay varios programitas que están en internet para hacer bastantes cosas sencillitas. Hay otros que son para digitar, no son realmente pruebas, es más para desarrollar habilidades con los dispositivos periféricos, que en este caso, pues, estos dos que son bastante sencillos. ¿Listos? Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones de estos softwarecitos de prueba sencillitos. No hay problema. Bueno, esos enlaces que les pasé, pues son a los softwares, no se les olvide que están en el chat. Y ahí pueden pues mirar ese tipo de pruebas y hacer pruebas bastante sencillas. Hay más, pero pues toca buscar qué más hay, ¿no? Por ejemplo, no busqué en Freeware que estábamos viendo de Winget, ese sí no he buscado los nombres, tocaría, es un poquito más difícil buscar los nombres, pero puede ser que ahí exista uno, ni en otros que hacen más cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí no hemos mirado, por ejemplo, la IDA, no hemos mirado otros programas que tienen muchas más aplicaciones internamente. De pronto solo miramos para información, pero no para hacer casos específicos como es este de hacer las pruebas de mouse y de teclado. ¿Listos? Y por supuesto esas pruebas en algún momento me ayudan a verificar de pronto algo que necesito verificar. No es que uno las haga todo el tiempo, pero el software existe. Es que a veces uno no lo utiliza y no lo prueba y se queda varado con las ideas. ¿Mm? Eh, ¿Listos? Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones sobre ese tipo de software. Bastante sencillito. ¿Listos?